este drama que acabamos de ver y pues la predicación de la palabra del Señor también, hermanos. Así que para mí ha sido un gran gozo, hermanos, compartir con ustedes este día, hermanos, en el que estamos pues reflexionando en cómo debemos tener una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho. Dicho de otra forma, cómo podemos tener una vida centrada en el Señor Jesucristo. Hasta ahora, hermanos, hemos estado viendo varios aspectos en la carta del apóstol Pablo a Tito. Comenzamos en la mañana con una pequeña introducción y luego hablamos de lo que son las bases, el fundamento, para que seamos personas e iglesia centrada en el Señor Jesucristo. Y dijimos que una persona o una iglesia centrada en el Señor Jesucristo es aquella que tiene su fe puesta en Él única y exclusivamente, que muestra la conducta del Señor Jesucristo y que hace las obras del Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos estado viendo, hermanos, eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, ahora quiero que vayamos a Tito capítulo 2, del versículo 1 al 10. Tito capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y antes de leer ese pasaje, hermano, téngalo ahí listo, hermano. Quiero preguntarles, hermanos, y quiero que sean sinceros, hermanos, sean sinceros. ¿Han visto ustedes el programa Cero en Conducta? Sí. No se los recomiendo, hermanos. No se los recomiendo. Es un programa que realmente no es digno de ver. No es un programa para cristianos. Pero Cero en Conducta, hermanos, Cero en Conducta es una comedia mexicana que se centra en las travesuras, en las picardías, en el mal comportamiento, en la mala conducta, en la rebeldía de un grupo de alumnos de una escuela. En esta serie, hermanos, se hace chiste, se hace broma de lo que es el caos, la irreverencia, la rebeldía, incluso pudiéramos decir la anarquía. Así que hacen chiste de la mala conducta. Pero, hermanos, los cristianos no podemos ser cero en conducta. Los cristianos tenemos que ser 100% en conducta. Y en la mañana yo les decía, hermanos, que las empresas por lo general tienen una declaración de identidad. ¿Quiénes somos? Como iglesias también tenemos una declaración de identidad. ¿Quiénes somos? Somos esclavos de Dios, somos embajadores, somos representantes del Señor Jesucristo para proclamar el Evangelio, para que haya salvación de los elegidos de Dios, para que ellos vengan al conocimiento pleno de la verdad, es decir, que sean saturados del conocimiento del Señor Jesucristo y que esto se traduzca en santificación, en vidas piadosas, y que también exista entonces esperanza, esa esperanza bienaventurada que está segura, es segura porque Dios la prometió y Dios no miente, esa seguridad. Entonces tenemos una declaración de misión, tenemos una declaración de identidad, pero también, hermanos, tenemos un código de conducta, un código de conducta. Las empresas también tienen un código de conducta. En este código de conducta se expresa con un lenguaje claro, directo, cómo debe conducirse un empleado de una empresa. O cómo debe conducirse el miembro de una organización. Cómo deben actuar en esa organización o en esa empresa. ¿Tiene la iglesia un código de conducta? Efectivamente. Y eso es lo que vamos a encontrar en Tito capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a encontrar el código de conducta de una iglesia centrada en Cristo. Así que leamos comenzando en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia.
Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Hermanos, en esto que acabamos de leer, Tito 2, del 1 al 10, Dios nos muestra cuál es el código de conducta centrado en Cristo. ¿Cuál es la conducta que Dios espera de todos aquellos que Él ha salvado? De todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Esta es la conducta que Él espera de nosotros. Y Él también espera que nosotros nos examinemos y que reflexionemos si verdaderamente estamos comportándonos de esta manera. Si no lo estamos haciendo, entonces que nos arrepintamos y que enderecemos, que corrijamos nuestra forma de actuar. Si definitivamente no queremos corregir nuestra forma de actuar, entonces la pregunta es, ¿verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Verdaderamente hemos confiado en el Señor Jesucristo? Si no queremos cambiar nuestra forma de conducta, ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? Tenemos que pensar en todas estas cosas. Y el propósito al final es que cada uno de nosotros sea para la exaltación de Cristo. Como dice al final del versículo 10, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dicho de otra forma, para que cada uno de nosotros exalte a Cristo en su vida. Lo que vamos a ver entonces, hermanos, vamos a ver dos puntos mayores en este pasaje. El primero, hermanos, es el mandato a la sana doctrina. Está en el versículo 1, el mandato a la sana doctrina. También está en el versículo 15, que no lo leí, pero también está ahí. Y luego vamos a ver el código de conducta. Vamos a ver el código de conducta cristocéntrica para los hombres mayores, para las mujeres mayores, para las mujeres jóvenes, para los hombres jóvenes y para los siervos o los subordinados. Entonces veamos este primer punto mayor, el mandato de la sana doctrina. Vea otra vez, hermanos, el versículo 1. Versículo 1, Tito 2, 1, dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, hermanos, vemos esa palabra pero, que ya la hemos visto varias veces en este estudio. Pero está marcando un contraste, está comparando, contrastando dos cosas que son opuestas. Por un lado, él está diciendo, tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y eso con qué se contrasta? Bueno, con lo que está en el capítulo 1, comenzando en el versículo 10, con los que enseñan la falsa doctrina. Vean en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión. A estos es preciso tapar la boca, es preciso tapar la boca. Entonces está haciendo un contraste entre la falsa doctrina y lo que es la sana doctrina. En sus Biblias, hermanos, ahí en la Reina Valera, creo que dice hablar. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí hablar, hermanos, es enseñar.
es la enseñanza que se da en la iglesia. Y lo que está de acuerdo con la sana doctrina es todo aquello que es congruente, todo aquello que es consecuente o apropiado con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, con lo que hemos estado hablando desde la mañana, que Cristo Jesús se manifestó en el mundo para salvar a los pecadores, y que su manifestación nos enseña a vivir, que su manifestación pagó nuestra deuda, que su manifestación nos purificó de una vana manera de vivir, que su manifestación formó un pueblo especial, la iglesia, para que hiciera buenas obras. Todo eso que estamos viendo, hay una doctrina, hay una enseñanza que tiene que estar de acuerdo con ese mensaje. Esta enseñanza, llamada sana doctrina, entonces es una enseñanza pura, correcta, exacta, libre de enfermedad, de vicio o de debilidad. Cualquier doctrina que no es congruente con el mensaje del Evangelio, entonces es una doctrina falsa, enfermiza, corrupta, deficiente. Y el mandato del Señor Jesucristo es que tú hables, que tú enseñes lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si eres un hijo de Dios, tu hablar, tu enseñanza y tu conducta tiene que ser congruente con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, del que hemos estado hablando, del que hemos estado cantando e incluso del que vimos una dramatización. Si nuestra conducta no está de acuerdo con ese mensaje, entonces nuestra conducta es deficiente. Si nuestra enseñanza no está de acuerdo con ese mensaje, entonces nuestra enseñanza es una falsa enseñanza. ¿Y cuál es entonces, hermanos, el centro de todo esto? Versículo 1 al 10. Dios demanda una conducta digna de todo creyente, ¿basado en qué? ¿Basado en qué? Versículo 11. Estoy repitiendo nada más, hermanos, con otras palabras. Basado en lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios ha sido manifestada trayendo salvación a todos los hombres. ¿Ok? Hay una conducta que Dios demanda que está basada en la salvación que Jesucristo hace posible. Hace posible. Vean, hermanos, que este mandato por la sana doctrina que está ahí en el versículo 1 se repite en el versículo 15. Vean Tito 2:15. Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Si tú enseñas esto, que los hijos de Dios tienen que tener esta conducta basados en lo que Cristo Jesús hizo en la obra completa del Señor Jesucristo, tú puedes hablarlo con toda autoridad y nadie tiene derecho a menospreciarte. Podríamos verlo así, hermanos, como un sándwich, como un emparedado. Ustedes saben que en un emparedado está la tapa del pan arriba, la tapa del pan abajo, después viene el monte, como decimos, ¿verdad? La lechuga, el tomate, la cebolla y todo eso, y después viene la carne, ¿verdad? Y en medio, la carne. Eso es un emparedado. Aquí, hermanos, hay un emparedado también. Tito, capítulo 2, es como un sándwich. La tapa de arriba es el versículo 1. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña, predica sana doctrina. Después viene la lechuga, el tomate, la cebolla. ¿Cuál es? Esta es la conducta que tienen que tener los hombres mayores, las mujeres mayores, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, los siervos
esta es su conducta, la que tienen que tener. ¿Y cuál es la carne? ¿Cuál es la carne? Versículo 11 al 15. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, la carne. Y eso nos enseña a vivir en este mundo justa, sobria, piadosamente. Y eso es el pago. Nos redimió de toda impiedad, de toda iniquidad. Y nos purificó. Purificó para sí un pueblo especial, celoso de buenas obras. Esa es la carne. Y al final, la otra tapa del pan. Versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Hermanos, debe haber un claro contraste entre nuestro hablar y nuestro proceder en comparación con el hablar y el proceder del falso, del incrédulo. Debe ser como la luz y la oscuridad, el día y la noche, blanco o negro. No podemos vivir como ellos, no podemos hablar como ellos. Entonces, hermanos, aquí hay un mandato, el mandato de la sana doctrina. Ahora veamos el segundo punto, hermanos, el segundo punto, el código de conducta cristocéntrica. Aquí, hermanos, nadie se escapa, es lo primero que voy a decir, nadie se escapa. Vamos a hablar de los hombres mayorcitos, viejitos, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Vamos a hablar de las mujeres mayores, de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes y de los subordinados. Y alguien dirá, ¿y qué de los niños? Los niños están bajo la responsabilidad de los padres. Así que ahí están incluidos también, pero el responsable es el padre. Entonces, hablemos en primer lugar de la conducta que Dios demanda de los hombres mayores. Vamos ahí al versículo 2, Tito 2:2. Dice la palabra, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Ancianos, hermanos. El pasaje claramente aquí está hablando de varones. Aquí no hay confusión. Esto se refiere a varones. La confusión puede ser, hermanos, si está hablando de pastores, porque en otros versículos del Nuevo Testamento, ancianos son los pastores, son los obispos de la iglesia. Pero aquí, hermanos, no se está refiriendo a los ancianos que son pastores. Ancianos, pastores, obispos, es lo mismo, hermanos. El hermano Leo es su pastor, es su anciano, es su obispo. Es lo mismo, hermanos. Está hablando de la misma persona. Pero aquí no está hablando de eso, no está hablando del que es pastor. Está hablando del hombre que ya está en una edad adulta. Se puede entender como el hombre experimentado en las cosas de la vida. Ya no es un joven inexperto, sino que es un hombre que ya pasó por las experiencias que trae la vida. Ya formó familia, ya crió a sus hijos, quizá incluso ahora está con sus nietos, trabajó, se desarrolló, se desenvolvió dentro de la sociedad. En aquel entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esto, se consideraba a los ancianos como hombres mayores de 60 años. Quizá en nuestra cultura, pues, quizá no diríamos que solo los hombres mayores son los de 60 años, ¿verdad? Sino que puede ser cualquier hombre de cualquier edad, pero que ya ha pasado por las cosas, las situaciones comunes en la vida. Un hombre que ya es un padre de familia, ya es un abuelo, ya trabajó, ya se desenvolvió en la sociedad. Se supone, hermanos, que un hombre así, un hombre mayor, ya se sabe comportar en la vida, se supone, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué le voy a enseñar yo a ese hombre? Si él ya pasó por todo, ¿verdad? Ya tiene experiencia, ¿qué le puedo decir? Pero hermanos, aquí Dios nos está demostrando que no siempre es así. Incluso el hombre, el anciano, muchas veces no sabe cómo comportarse. Y el Señor aquí le está diciendo, este es tu código de conducta. Y aparecen entonces 6 características que tienen que mostrar
los hombres mayores, los hombres experimentados, los ancianos. La primera característica, hermanos, en el versículo 2 es que deben ser sobrios. El sentido básico de la palabra sobrio en el griego es sin vino, o sea, sin alcohol. Una persona sobria es lo opuesto de alguien que está embriagado, de alguien que está intoxicado, de alguien que está bajo la influencia o de alguien que está drogado. ¿Cuál es la característica de un drogado, de un alcoholizado o de un intoxicado? Que no tiene control de sí mismo. No tiene control, ni siquiera puede caminar, ¿verdad? Se cae, va de un lado, va para otro. Cae, se golpea y no sabe lo que pasó. Entonces, una persona sobrio es lo opuesto. Es una persona que tiene control de sí mismo, que tiene la cabeza clara, fría. No es una persona dada a la confusión. Es controlado, tiene dominio de sí mismo. Vean ahí en sus notas, creo que están en la página 15 o 16, y dice: un hombre sobrio es capaz de discernir qué cosas son de mayor importancia y valor. Utiliza su tiempo, su dinero, su energía de la forma más cuidadosa y selectiva que cuando era más joven y menos maduro. Sus prioridades están en el orden correcto y se siente satisfecho con menos cosas, pero cosas más simples, o sea, más importantes. El hombre sobrio ya no anda buscando cualquier cosa, sino que ya sabe cuáles son las prioridades en su vida. Al final de cuentas, sobrio significa un hombre que tiene un pensamiento claro y que está bajo control. Ese es un hombre sobrio. Los varones mayores deben ser sobrios. Pero quiero que sepan algo, hermanos. Esto también se exige de los pastores. Los pastores y los diáconos también deben ser sobrios. Pero cualquier hermano de la iglesia debe ser sobrio también. Interesante. Ya voy a decir algo más acerca de eso. La segunda característica de los hombres es que deben ser dignos. Los ancianos, los experimentados deben ser dignos. En la Reina Valera lo traduce como serios. Tiene el sentido, hermanos, de darse a respetar. Son respetables. ¿Y qué es lo que trae el respeto de los demás? El comportamiento. A la persona, disculpen el vocabulario, ¿verdad? Pero a la persona chabacana, a la persona informal, ¿quién la respeta? Pero aquí está diciendo que el hombre anciano, el experimentado, el maduro, debe darse a respetar. Y lo hace por medio de su comportamiento. Tiene un comportamiento digno. Un comportamiento digno es que está elevado y no está abajo, en lo barato, en lo de mal gusto. Es noble, es bueno, es de valor moral. Vean ahí la cita en sus apuntes. Dice: un hombre serio o digno se da a respetar porque no anda detrás de las cosas vulgares, triviales, impías o de mal gusto, sino que va detrás de lo que es verdadero, noble, puro y honorable. Este requisito, hermanos, también se le demanda a los pastores y a los diáconos. Siguiente, los hombres mayores tienen que ser prudentes. El sentido básico de la prudencia es la moderación. Moderación. El hombre prudente puede mantener el control sobre sus pasiones y sobre sus deseos. El hombre prudente evita el exceso. El hombre prudente tiene control de su lengua, ¿verdad? No anda revelando el secreto, no anda llevando el chisme de aquí para allá. Dice ahí en sus notas, este es el término clave en este pasaje, porque la prudencia se le aplica a todos, a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres más jóvenes, a los hombres más jóvenes. También se le exige a los ancianos. Todos los cristianos deben ser prudentes. Todos los cristianos deben tener moderación, control de sí mismos.
Siguiente, hermanos, dice que los hombres mayores deben ser sanos. Y habla de 3 cosas en las que deben ser sanos, 3 esferas en las que deben ser sanos. Vean al final del versículo 2, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la perseverancia o paciencia. Sanos en la fe significa que entienden y se aferran a la sana doctrina. Son fieles a la doctrina del Señor Jesucristo. Son hombres que han aprendido que realmente se puede confiar en Dios en todos los sentidos. No cuestionan su sabiduría, su poder, su amor. No pierden la confianza en la bondad, en la gracia, ni pierden la confianza en el plan y en la sabiduría de Dios. No dudan de la verdad o suficiencia de su palabra, ni vacilan en la esperanza divinamente segura de que su plan soberano se cumplirá. Es decir, hermanos, están seguros de lo que creen. Sanos en la fe, están seguros en lo que creen. Y lo que creen es la sana doctrina del Señor Jesucristo. No vacilan, no andan todavía pensando, bueno, ¿será así o no será así? O voy a probar esto, voy a probar lo otro. Me voy a ir para aquella iglesia y después a la otra. Son sanos en la fe. Sanos en el amor, sanos en el amor. Son hombres que han aprendido a no ser egoístas, a no pretender ser el centro del universo. No todo gira alrededor de ellos, sino que más bien ellos buscan el bien de los demás por amor a los demás. Eso significa sanos en el amor. Dice el comentario ahí en sus hojitas, creo que ya estamos en la página 17, que los hombres sanos en el amor son los hombres que han aprendido a amar aun cuando su amor no es merecido y a seguir amando aun cuando son rechazados e incluso cuando sufren por ello. Ellos perdonan con amor y sirven con amor. Dicho en una forma breve, son hombres que han aprendido a sacrificarse a sí mismos. No andan viendo, yo voy a hacer mi voluntad, yo quiero que esto se haga así, como yo digo, yo soy el centro del universo. No, se sacrifican, se niegan a sí mismos, son sanos en el amor. Y por último dice que estos hombres cristocéntricos deben ser sanos en la perseverancia. Es decir, que han aprendido a soportar las dificultades, las tribulaciones, las aflicciones de la vida. Aceptan la decepción, el fracaso y no se echan a morir. No son, perdonando si hay alguna aquí que se llame así, no son magdalenas. ¿Han escuchado eso? Sos una magdalena. O sea, te echas a morir por cualquier cosa. Si algo no te salió, te echaste a morir. No, son fuertes, son perseverantes. Han aprendido a vivir con gracia a pesar de las dificultades, de la debilidad física, de la soledad, el hecho de ser incomprendidos y menospreciados. No se desaniman cuando las cosas no salen como esperaban, sino que tienen la perfecta confianza de que Dios hace todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, estas son las 6 características que el Señor demanda de los hombres maduros, de los ancianos. Un hombre que muestra o exhibe estas características, hermanos, es un hombre centrado en Jesucristo. Aquí ya vemos varios, me incluyo, ¿verdad? Aunque yo digo todavía no soy abuelo, ¿verdad? Pero ya me incluyo ahí. Sí, ¿verdad? También. Hermano Leo también, ¿verdad? Debemos ser modelos para todos los demás en la iglesia, reflejando la sabiduría, el amor, el sacrificio, la estabilidad del Señor Jesucristo. Bien, ahora hablemos de las mujeres mayores, de las ancianas. Versículo 3. ¿Cuál es el código de conducta cristocéntrico para las hijas de Dios que son mujeres mayores?
Vean el versículo 3, dice, asimismo, o sea, ahora voy con ustedes, ¿verdad? Ese asimismo indica, ahora voy a hablar de otro grupo de personas. Ya hablé de los hombres mayores, ahora voy a hablar de las mujeres mayores. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, nuevamente, ahí está la palabra ancianas. Ancianas, entonces, hermanos, se está refiriendo a las mujeres en su edad adulta. Mujeres de mayor edad, mujeres de mayor experiencia, mujeres que ya pasaron por las experiencias en la vida, son madres, son abuelas, ya han pasado por mucho en la vida. Algunos igualmente decían mayores de 60 años, hermanos, pero no se basa en un número, se basa en la madurez, en las experiencias de la vida. El Señor menciona 4 características que deben cumplir las mujeres de mayor edad. La primera, hermanos, la primera, dice que deben ser reverentes, reverentes en su conducta, reverentes en su conducta. Hermanos, esta palabra ahí, reverentes, hermanos, es una palabra muy interesante en el griego. Es una palabra, hermanos, que es una palabra compuesta, o sea, está uniendo 2 palabras en una sola. Y escuchen las 2 palabras que se unen. Las 2 palabras que se unen son templo y apropiado. Entonces lo que está diciendo es esto, hermanos. La conducta de las mujeres mayores debe ser la apropiada o la que está de acuerdo con el templo. ¿Y qué era el templo? Era un lugar muy especial. Era el lugar de reunirse para adorar al Señor, para ofrecerle sacrificios, un lugar santificado, consagrado. Y está diciendo, la conducta que debe tener una mujer mayor debe ser apropiada con el templo. Está hablando entonces, hermanos, de una reverencia, una conducta reverente, una mujer consagrada, una mujer respetuosa de las cosas de Dios. Miren el pensamiento ahí, hermanos. Me gusta ese pensamiento que está ahí. Está en la página 18. Dice, reverentes en su conducta, es una mujer cuya conducta demuestra que le pertenece a Dios y no al mundo. Le pertenece al templo, pues, le pertenece a Dios y no le pertenece al mundo. Es una mujer que vive todo el tiempo consciente de la presencia de Dios. ¿Qué dicen sus camisetas? Corán Deo. ¿Qué significa eso? En la presencia de Dios, frente a Dios, bajo la vista de Dios. Una mujer reverente en su conducta está consciente de eso. Está consciente de eso. Vamos, tenemos que avanzar, ¿verdad, hermanos? Ahora dice, la segunda característica es, vean ahí en el versículo 3, no calumniadoras, no calumniadoras. Hermanos, este requisito en el código de conducta de las mujeres mayores, griega, ahí donde dice no calumniadoras, ustedes saben cuál es, ¿verdad? No calumniadoras, así dice, hermanos. Así dice el griego. No lo digo yo, el catrachito aquí, ¿verdad? Sino que en el griego, en el original del Nuevo Testamento dice, no diabólicas. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos más sobresalientes del diablo, de Satanás, es que él es un acusador. Él es un blasfemo. Él acusa. Él acusa. Entonces, una persona calumniadora es una persona que comparte ese rasgo. Es una persona que se caracteriza por atacar, acusar, difamar la reputación de otra persona. Y por supuesto, hermanos, el chisme
está incluido en esto. No es lo único que está incluido, pero está incluido en esto. Entonces, hermanos, vean el pensamiento ahí. Las mujeres centradas en Cristo se niegan a escuchar y mucho menos a propagar palabras calumniosas o degradantes sobre los demás. Así como los hombres son más propensos a abusar físicamente de otros con el golpe, así como los hombres son más propensos al golpe, a la patada, al pleito físico, así las mujeres son más propensas a abusar verbalmente de otros, lo que puede ser aún más destructivo. Recuerden lo que dijo Santiago, ¿verdad? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así que una mujer centrada en Cristo es una mujer que no calumnia, es una mujer que refrena su lengua, o dicho literalmente, es una mujer no diabólica, es decir, que no comparte esa característica de Satanás. Satanás es un acusador, es un injuriador, es un calumniador. Siguiente característica, versículo 3, no esclava de mucho vino. O sea, no está entregada al mucho vino. O sea, es una mujer que no es una mujer alcohólica. Pero recuerden, hermanos, que cuando hablamos del vino en el Nuevo Testamento, en nuestra cultura ahora lo podemos extender a cualquier tipo de vicio. Cualquier tipo de vicio. Puede ser por sustancias o incluso puede ser por otro tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar en estos tiempos del consumismo, el consumismo, ¿verdad? El comprar lo que me gusta, ¿verdad? Yo quiero este zapato y quiero el otro zapato y el otro zapato y este vestido y estos maquillajes y esto, ¿verdad? Los hombres también son así, hermanos, pero aquí está hablando con las mujeres, ¿ok? No se enojen, hermanos. Aquí está hablando con las mujeres, ¿verdad? No dadas al mucho vino. Es decir, que las mujeres mayores no deben ser adictas a nada. No deben ser adictas a nada. No deben ser esclavas de ningún vicio o de ningún mal hábito. Reflexión. Esta característica también se le exige a los pastores y a los diáconos. Y voy a decir, ¿por qué estoy diciendo eso a cada rato? ¿Saben por qué? Porque muchas veces, como cristianos, los miembros de la iglesia dicen, no, es que el pastor tiene que estar aquí y nosotros pues podemos ser más flojos, más relajados en nuestra conducta, ¿verdad? Así pensamos. Y es cierto, al pastor se le demanda más. Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor juicio. Es cierto, hay más responsabilidad en el pastor, en el diácono, pero no significa que los miembros de la iglesia no deben buscar este código de conducta que está aquí, esta santidad, este alto estándar que Dios demanda. Esa es la reflexión que quiero hacerles. Y por último, en cuanto a las características de las mujeres mayores, dice que enseñen lo bueno, que enseñen lo bueno. Esto se puede entender como maestras del bien, maestras del bien. Las mujeres mayores deben ser maestras de lo bueno. No son mujeres que enseñan lo malo, lo inmoral, lo pecaminoso, sino que enseñan lo que es bueno. Aquí surge la pregunta, o puede surgir la pregunta, entonces, ¿las mujeres pueden enseñar? ¿Pueden enseñar las mujeres en la iglesia? Sí, pero hay límites. Esto es lo importante que tenemos que ver, hay límites. En primer lugar, hermanos, aquí está diciendo que las mujeres mayores enseñen, no está diciendo que todas las mujeres de la iglesia enseñen, está refiriendo de las mujeres mayores. Y acuérdense, no necesariamente tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con la madurez, con la experiencia en las cosas de la vida.
Entonces no es abierto, sino que está hablando de estas mujeres adultas, maduras. Ellas enseñen. Esa es la primera limitación en cuanto a la madurez. La segunda limitación es que inmediatamente después que Dios dice que Dios dice que enseñen, versículo 3, miren, que enseñen, pero ¿a quiénes? Versículo 4, a las jóvenes, esa es la segunda limitación. La primera es madurez. La segunda es a quiénes pueden enseñar las mujeres. No está diciendo que a toda la iglesia, está diciendo que las mujeres maduras, las mayores, enseñen a las mujeres jóvenes. Esa es la segunda limitación. Y la tercera, hermanos, la tercera limitación que encontramos ahí es que la palabra que enseñen lo bueno, no es la palabra que generalmente se utiliza para predicar. No está diciendo que prediquen. En otros lugares se utiliza otro verbo que significa predicar, enseñar. Aquí, hermanos, este verbo tiene más que ver con la consejería, con la consejería, con la instrucción, más que todo uno a uno. Entonces, hermanos, vemos que las mujeres tienen un ministerio valiosísimo dentro de la iglesia. Precioso el ministerio que las mujeres maduras pueden desarrollar en una iglesia. Es que con su ejemplo, que con su enseñanza también puedan instruir a las mujeres más jóvenes de la congregación. Y ahí dicen que en asuntos familiares, en el amor a los esposos, en el amor a los hijos y en el cuidado de sus hogares. Ahora bien, entonces, habiendo hablado de esto, mujeres mayores, mujeres maduras de esta congregación, ustedes pueden ser muy útiles para la iglesia. Pueden ser siervos para la gloria del Señor, si ustedes tienen este código de conducta que el Señor demanda. Bien, ahora hablemos de el código de conducta para las mujeres más jóvenes, para las mujeres menores, pudiéramos decirlo ahí. Vean el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5 dice, para que puedan instruir a las jóvenes, ¿a qué? Estas son entonces las características que deben tener las jóvenes: que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero hermanos, aquí reflexión. Si la mujer madura tiene que enseñarle estas cosas a la mujer joven, ¿qué significa? Que la mujer madura también tuvo que tener estas características. ¿Me explico? O sea, no puede enseñar lo que no sabe hacer. Entonces, realmente, hermanos, esto se acumula para la mujer madura. La mujer madura también tiene que ser una mujer que ama a su marido, que ama a sus hijos y todo lo demás que viene ahí. Prudente, hacendosa, cuidadosa de su hogar. Se acumula ahí para la mujer madura. Hablando de ahí la palabra donde dice jóvenes, en el griego, hermanos, literalmente es la palabra neas. Nosotros utilizamos eso, neo, para hablar de algo nuevo. Por ejemplo, decimos neotestamentaria, o sea, Nuevo Testamento. O decimos neonato, o sea, recién nacido. Entonces, ahí, hermanos, está hablando de mujeres, literalmente está hablando de mujeres nuevas. Es decir, mujeres que vienen empezando en las cosas de la vida. Mujeres que quizás son recientemente casadas, que recientemente son madres, que todavía no han experimentado muchas cosas en la vida. Vienen comenzando. En el griego se refería a mujeres en edad de casarse y formar familia, ya fuera que estuvieran casadas
recientemente casadas o todavía estuvieran solteras. Con ellas está hablando, y aquí veo bastantes de esas, hermanos, veo bastantes. Entonces, ¿cuál es la primera característica que Dios les demanda en su conducta? Dice en primer lugar que sean amantes de sus maridos, es decir, que sean amorosas. Pero quiero, hermanos, directamente irme a la cita que está ahí en su material. Estamos en la página 20. En la página 20 dice, al inicio de la página 20, cuando dice amantes de sus maridos, no está hablando de un amor romántico o sexual, que ciertamente tiene un lugar apropiado en el matrimonio, sino que está hablando de un amor comprometido, que las esposas piadosas eligen tener para sus maridos. Es un amor dispuesto, decidido, que no se basa en la dignidad del esposo, sino en el mandato de Dios, y que se extiende por el corazón afectuoso y obediente de la esposa. Incluso los maridos que no son dignos de ser amados, que son indiferentes, infieles e ingratos, deben ser amados. Si una esposa no ama verdaderamente a su marido, debe, en obediencia al Señor, entrenarse para amarlo. Y sabemos que todo entrenamiento es difícil. Esto que está pidiendo el Señor no es fácil. Pero en el poder de Dios, hermana, usted lo puede lograr. En el poder, por la gracia del Señor, usted puede amar a su marido. Entrenarte para amar implica hacer cosas amorosas por el esposo, tengas o no tengas ganas de hacerlas. Implica anteponer tus intereses y el bienestar tuyo al suyo. Implica entregarse a los demás con sacrificio por el bien de ellos, no por aprecio o amor o favor correspondidos. Pero, hermanas, sabemos que en otros pasajes de las Escrituras dice, maridos, amad a vuestras esposas. O sea que al final de cuentas, este amor debe ser mutuo, debe ser correspondido. El problema es cuando el marido no está en Cristo, cuando el marido no está centrado en el Señor Jesucristo. Ahí es cuando se pone más difícil. Pero ¿qué dice el Señor? Que debes amar a tu esposo. Segundo, dice que ames a sus hijos, que ames a sus hijos. Hermanos, parece como que esto está un poco de más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que toda madre ama instintivamente a sus hijos, ¿no es cierto? Como dice el himno a la madre, ¿verdad? No hay otro amor como el de la madre. Pero, ¿será totalmente cierto? Porque aquí, hermanos, lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es que las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus hijos. O sea que no es que esto es instintivo y por naturaleza la madre ama al hijo, sino que debe aprender a hacerlo. Al menos debe aprender a hacerlo como Dios lo manda, como Dios lo establece. Dice ahí el comentario, hermanos, al igual que el amor por sus maridos, el amor por los hijos no es una opción, no es opcional. Y no se basa en el atractivo físico porque salió bonito, ¿verdad? No se basa en eso. No se basa en la personalidad o la inteligencia de los niños, sino que se basa en la necesidad del niño. El niño necesita ser amado. Las madres jóvenes deben amar a sus hijos en todos los sentidos, práctico, físico, social, moral y espiritual, con un amor que no tiene condiciones ni límites. Este amor, para ser expresado plenamente, es extremadamente exigente, ya que la madre debe buscar cumplir con la obligación de criar hijos piadosos. Tampoco es fácil amar a los hijos. Es un ministerio que el Señor les ha dado.
Pero nuevamente, hermanos, también en otros pasajes de las Escrituras dice padres, y está hablando principalmente con los varones, con los papás, dice, no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? O sea que el padre también tiene que amar a sus hijos. Siguiente, hermanos, siguiente característica del código de conducta para las mujeres jóvenes. Dice que sean prudentes. Ya hablamos de lo que es ser prudente, es tener moderación, es saberse controlar, evitar los excesos. Siguiente, hermanos, vamos rápido, dice que deben ser puras, deben ser puras. Dicho de otra forma, hermanos, es que deben ser modestas, deben ser castas, deben ser inocentes. Aquí, hermanos, se está refiriendo a la pureza moral, pero, hermanos, en el contexto de la mujer también se refiere a la pureza sexual y a la fidelidad conyugal. Deben ser mujeres puras, ¿verdad? Que se guardan, que se cuidan, son modestas. Y ahora vamos con el siguiente, hermanos, que quizá ya se está poniendo más difícil todavía. Dice, hacendosas en el hogar, hacendosas en el hogar. Hermanos, una de las peores características de nuestra naturaleza pecaminosa es la insatisfacción. Nada nos satisface, siempre queremos más, siempre buscamos más, no nos conformamos con nada. Pero el problema es este, hermanos, no buscamos más de aquello que Dios nos da, sino que buscamos más de lo que nuestro propio corazón o de lo que la cultura en la que vivimos nos dice que busquemos. Ese es el problema de la insatisfacción. En nuestro corazón hay insatisfacción. Y el problema, hermanos, es que el corazón de las mujeres y de la cultura que rodea a las mujeres les está diciendo que si ellas se dedican a su hogar, tienen que sentirse insatisfechas. Les están diciendo a las mujeres, y las mujeres están creyendo que quedarse en el lugar, en el hogar, no satisface, que no llena, que no cumple el propósito de su vida. La cultura le está diciendo a las mujeres que si son amas de casa han fracasado, que no han desarrollado todo su potencial, que han desperdiciado su vida. Pero eso, hermanos, es lo que dicen corazones pecaminosos. Eso es lo que dice una cultura que está apartada de Dios, alejada de Dios y que es codiciosa, que es envidiosa, que no tiene contentamiento. Pero lo que el Señor está diciendo es que a Él le agrada y que Él demanda que una mujer joven se dedique a su hogar. Y que si ella se dedica a su hogar, ella debe estar plenamente satisfecha. Ella puede estar gozosa. La carrera, el trabajo, el círculo de amigas, el gimnasio, no la va a satisfacer. La satisfacción de ella estará en cumplir la labor que Dios le ha dado, cuidar de su hogar. El pasaje paralelo, hermanos, es 1 Timoteo 2, 14 y 15. Quiero que vayan ahí, hermanos. 1 Timoteo 2, 14 y 15. Ahí en 1 Timoteo 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Lo voy a recortar, pero dice lo siguiente. La mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero, dice el versículo 15, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Otra vez repito, hermanos, la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Lo que está diciendo, hermanos, es que Satanás se aprovechó de la insatisfacción de la mujer. La engañó
aprovechándose de insatisfacción. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer y el hombre tenían todos los árboles del huerto a su disposición. No les hacía falta nada, hermanos, en el huerto de Edén. Dice que Dios llenó el jardín de árboles, de frutos buenos, agradables a la vista. Ella no tenía necesidad de ese árbol en particular, el del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás se aprovechó de la insatisfacción. ¿Cuál fue la insatisfacción? Este no lo tienes. Este te lo mereces. Si no tienes este, no estás completa. No puedes estar satisfecha. Entonces, Dios le dice a la mujer, si te dejas engañar, vas a caer en pecado, así como cayó Eva. Eva cayó en transgresión porque fue engañada, porque Satanás se aprovechó de su insatisfacción. Pero le dice en el versículo 15, tú te salvarás si buscas satisfacción en lo que Dios te ha encomendado. Y aquí la palabra salvar, hermanos, no está refiriendo a la salvación de su alma. No está refiriéndose al perdón de los pecados o a la vida eterna. Lo que está hablando es de el peligro inminente que está ahí. ¿Cuál es ese peligro? Volver a ser engañada. Satanás está buscando engañar a la mujer día tras día en nuestra sociedad. La mujer es blanco del ataque de Satanás. Satanás la está engañando, te está diciendo, no puedes estar satisfecha en tu casa, cuidando a tus niños, haciendo la comida. Eso no llena, eso no satisface. Dios le dice, te vas a salvar de ese engaño y de volver a caer en el pecado si encuentras satisfacción en lo que yo te encomiendo. ¿Qué es? Que engendres a tus hijos en fe, en amor, en santidad, con modestia. Vas a ser una mujer satisfecha, una mujer plena. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Dice después que la mujer joven debe ser amable. Vean ahí donde dice amable. La palabra amable, hermanos, verdaderamente, hermanos, es una hermosa palabra. Se puede traducir simplemente buena. La mujer debe ser buena. Pero hermanos, una traducción que también es posible y es la traducción que a mí más me gusta es la siguiente: virtuosa. Virtuosa. Esa palabra donde dice amables se puede traducir como virtuosa. Virtuosa. Una mujer que cultiva todo tipo de virtudes. Podríamos ir a Proverbios 31, ¿verdad? Pero sé que no vamos a tener tiempo. Pero es una mujer compasiva, es una mujer que se sacrifica a sí mismo, es una mujer confiable, su marido puede confiar en ella, es una mujer que los hijos también confían en ella, es una mujer que se da a respetar, es una mujer modesta, es una mujer casta, es una mujer diligente, etcétera, etcétera, etcétera. Es una mujer llena de virtudes, llena de virtudes. Siguiente característica, dice, sujeta a su marido, sujeta a su marido. Otra vez, hermanos, aquí es donde otra vez se puede poner difícil la situación. Pero, hermanos, tengo que resumir. Ahí donde dice sujetas a sus maridos, lo que quiero resaltar, hermanos, es que ahí está hablando de una sujeción de la esposa al esposo, pero no está hablando de una sujeción de la mujer al hombre. ¿Me explico? Está hablando una sujeción de la esposa, que está casada, al hombre con el que está casado. No está hablando de que una mujer está sometida a todos los hombres. No está hablando de la sumisión del sexo femenino frente al sexo masculino.
Está hablando de la sumisión exclusiva en el matrimonio. En el matrimonio Dios ha determinado que el esposo sea la cabeza y que la mujer se sujete a él. Eso es, de eso está hablando. Sabemos, hermanas, que ustedes son de igual valor, de igual estima que cualquier varón. Y al final dice, ¿qué es lo que logra la mujer que se comporta así? La mujer joven que se comporta así. Dice al final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, para que adornen la predicación del Evangelio. Para que adornen la predicación del Evangelio. Mujeres jóvenes de esta congregación, este es el código de conducta que Dios demanda de ustedes. Ustedes también son importantísimas y valiosísimas, porque su conducta puede traer blasfemia, calumnia, descrédito a la obra de Dios. Pero su conducta, de esta manera como la describe este pasaje, también puede traer el buen nombre, la alabanza, la adoración de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio. Vamos ahora entonces a hablar de los hombres jóvenes. Hombres jóvenes. Vamos entonces al versículo 6 al 8. Tito 2 del 6 al 8 dice, exhorta, o a sí mismo, ahora voy con ustedes, jovencitos, voy con ustedes, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7, y muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Otra vez, hermanos, vean ahí el primero, exhorta a los jóvenes, ahí significa lo mismo que con las mujeres, a los hombres nuevos, eso significa literalmente. Está diciendo de los hombres que todavía no han pasado por muchas experiencias en la vida. Hombres que quizá vienen comenzando a ser padres, a formar una familia, a sacar adelante un hogar. La primera característica que Dios les demanda es que sean prudentes, otra vez, moderados, que eviten los excesos. Dice ahí su cita, hermanos, vean en la página número, hemos avanzado bastante, hermanos, bastante, en la página número 22, dice que los jóvenes, al inicio, los jóvenes con frecuencia son impulsivos, apasionados, ambiciosos, volátiles, a veces arrogantes. Los jóvenes son a veces como caballos salvajes, ¿verdad? Pero si creen en el Señor Jesucristo, deben ser caballos domados, mansos. ¿Por qué se ríen, hermanitos? Si creen en el Señor Jesucristo, deben ejercer dominio propio, mostrar sensatez y buen juicio en todas las cosas. En todas las cosas. Siguiente característica. El apóstol Pablo aquí parece que está hablando directamente con Tito, y así es. Dice en el versículo 7, muéstrate. Está hablando de los jóvenes, pero en el versículo 7 se enfoca única y exclusivamente en Tito. Y le dice, muéstrate como un ejemplo de buenas obras. Lo que podemos entender, hermanos, es que Tito era un hombre joven. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, como el apóstol Pablo está hablando de los hombres jóvenes en general, se enfoca en Tito como líder de la iglesia porque era un hombre joven. Es similar a lo que vemos con Timoteo. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud. Es el mismo caso. Entonces, lo que Pablo le dice a Tito es que él debe ser un ejemplo de buenas obras. Y luego él habla de cuáles son esas buenas obras. Esas buenas obras son la pureza de doctrina,
la dignidad, la palabra sana y la palabra irreprochable. Quiero, hermanos, nada más que leamos aquí en la página número 22. ¿Qué implica ser un ejemplo de buenas obras? Vean aquí la página 22. Dice que los jóvenes deben ser íntegros en su hablar y actuar. Esto habla de pureza, pureza en sus palabras, pureza en sus motivaciones. Jóvenes, ¿por qué hacen las cosas? ¿Cuál es la motivación que tienen en su corazón? La única motivación correcta para hacer algo es la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comamos o que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Si usted hace todo para la gloria de Dios, usted va a actuar con pureza y va a ser un ejemplo de pureza. Segundo, los jóvenes deben ser serios en su hablar y actuar. Esto habla de dignidad. Aún en la juventud, los hombres deben darse a respetar, alejándose de la vulgaridad, obscenidad, charlatanería y buscando lo que es verdadero, sano, honorable e importante. ¿Cómo es tu forma de actuar, hermano? ¿Cómo hablas? Cuando estás en la iglesia, seguro que eres un ejemplo de dignidad. Eres serio, respetable aquí en la iglesia. Pero ¿qué cuando estás en el trabajo, con tus compañeros, en la universidad, en la cancha? ¿Cómo eres? Dicen por ahí. ¿Cómo eres? ¿Eres respetable? ¿O te das a la charlatanería, a la obscenidad, a la vulgaridad? Dios dice que debe ser un ejemplo en dignidad, debe ser digno, debe ser serio. Siguiente, los jóvenes deben ser sanos en su hablar y actuar, y esto habla de edificación. Las conversaciones de los jóvenes deben edificar, fortalecer, deben motivar. Jóvenes, este tipo de conversaciones profundas no son para viejitos, hermanos. A veces pensamos que, hablar de esas cosas, que mi abuelo hable de eso. Y ahorita yo ahorita solo quiero hablar de fútbol, de mujeres, de dinero, de esto y de lo otro. No, jóvenes, no, jóvenes. Deben ser serios en sus conversaciones. Sus conversaciones deben ser edificantes. Si no, no sirven. No sirven. O sea, las conversaciones no sirven. Valga la aclaración. Y la otra dice, los jóvenes deben ser irreprochables en su hablar y actuar, que no se les pueda acusar de inmoralidad. Deben ser íntegros, deben ser de una sola pieza, en la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, ustedes jóvenes, varones jóvenes, ustedes no pueden ser unos en la iglesia y otros totalmente diferentes fuera de la iglesia. Eso es ser un hipócrita. Eso es ser un actor. La palabra hipócrita significaba actor en el griego. Ser un actor. Tú no puedes venir a actuar a la iglesia y quitarte la máscara cuando sales de la iglesia. Eso no es lo que Dios espera de ti. Hombres, ustedes tienen que dar el ejemplo. Para dar el ejemplo, ustedes tienen que ponerse al frente. El que da el ejemplo está al frente. Pero lo que pasa con los jóvenes es que somos indiferentes. Somos, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, ¿verdad? Yo voy a estar aquí atrás en la sombra donde estoy medio escondidito, donde nadie me ve, ¿verdad? Y somos temerosos. Y la palabra del Señor lo que dice es que debemos portarnos como hombres. Debemos dar el ejemplo. Dar el ejemplo significa dejar huella, marcar el camino a seguir. Y por último, hermanos, vamos a hablar del código de conducta para los siervos. Versículo 9.
Vamos al versículo 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos. Exhorta a los siervos. O sea, dile a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo. Aquí vemos dos grupos de personas. Estamos viendo dos grupos de personas. Siervos o esclavos y amos. Amos, ¿verdad? Ya hablamos en la mañana de lo que significa la palabra siervos, esclavos. Amos, hermanos, es en el griego la palabra déspotas, que también la usamos en el español. ¿Y quién es un déspota? Alguien que ejerce una autoridad aplastante. Ese es un déspota. Pues aquí, hermanos, realmente está reconociendo eso. Está diciendo, hay esclavos y hay amos, o sea, hay déspotas. Pero ¿qué es lo que se espera de los esclavos? Dice, versículo 9, que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. El gran requisito, hermanos, que Dios demanda de los siervos es lo que está al inicio, que se sujeten en todo a sus amos. O sea, que sean fieles, que sean obedientes. Obviamente, hermanos, sabemos que si el jefe pide algo que está contra la palabra del Señor, el siervo no lo tiene que hacer. Y aquí, hermanos, cuando hablamos de siervos en nuestra cultura actual, no vamos a hablar de un esclavo, pero entonces, ¿de qué tenemos que hablar? De un empleado, de un subordinado, o de uno que está bajo la autoridad de un superior. Por ejemplo, en la universidad el estudiante está bajo la autoridad del maestro o del director. En la esfera del trabajo, el empleado está bajo la autoridad del jefe o del dueño de la empresa. En el ejército, el soldado de menor rango está bajo la autoridad del soldado de mayor rango. O sea, estamos hablando de ese tipo de relación. Y lo que dice es que se sujeten a sus amos en todo. La palabra sujeción, hermanos, tuve que haberle explicado desde antes cuando estaba hablando de las mujeres. Pero aquí, hermanos, lo que está diciendo la sujeción es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria. No es una acción obligada o bajo coerción o a la fuerza. La sujeción es una decisión de ponerse bajo la autoridad o bajo el liderazgo de otra persona. Y lo que está diciendo es que los siervos tienen que tener esta disposición. La disposición de ponerse bajo el liderazgo, bajo la autoridad de sus jefes, de sus amos. Y tienen que hacerlo en todo. Obviamente obedeciendo a Dios primero y no a los hombres. Y esta sujeción, hermanos, tiene que tener 4 características. La primera es que debe ser agradable. Vean que dice ahí el versículo, que sean complacientes. Complacientes tiene el sentido de agradar, de complacer, de satisfacer. ¿Trabajas para alguien? Dios dice, trata de satisfacer a esa persona para la cual trabajas. Dura enseñanza es esa, ¿verdad? Porque muchas veces los jefes son personas difíciles. Y lo que menos queremos hacer con un jefe es agradarlo, ¿verdad? Lo que queremos hacer es hacer el trabajo e irnos para la casa lo más rápido que podamos, ¿verdad? No queremos agradar. Pero si eres un hijo de Dios, si la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo se ha manifestado en tu vida, trayéndote salvación, entonces dice, debes complacer a tu jefe, debes agradarlo, debes satisfacerlo. No puedes ser del montón, no puedes ser un mediocre, debes ser complaciente, satisfactorio, arriba del promedio, arriba del nivel.
Debe ser un top one, no top five, top one. Debe ser el mejor, el mejor. Debe ser el mejor. Después dice que no debe ser contradictorio. Aquí la palabra contradictorio, hermanos, la debemos entender como respondón, ¿verdad? A veces somos respondones, hermanos. Los empleados a veces somos respondones. Está diciendo que si somos empleados y somos hijos de Dios, no podemos ser de los que causan conflictos, de los que causan polémicas, de los que, como dicen, serruchan el piso del jefe, ¿verdad? No podemos ser de eso, no podemos ser respondones. La tercera característica, dice ahí, es no defraudando, no defraudando. La palabra ahí defraudando es aquel que se aprovecha para beneficio propio. Es como tiene el sentido de robar realmente, del robar. Entonces lo que está hablando aquí es de lealtad. Debes ser leal a tu empresa, leal a tu jefe. El pastor de mi iglesia decía, vino un hermano y me trajo como 3 resmas de papel y una grapadora y un sacagrapas y un de esos sacapuntas eléctricos. Y yo le pregunté, bueno, gracias hermano, pero ¿dónde consiguió todo esto? Ah, me lo traje de la empresa. Hermanos, vaya, devuelva todo eso. Eso no es ser leal. Eso es defraudar. Eso es defraudar. A veces defraudamos con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo defraudamos. El horario es de 8 a 4, pero llegamos a las 8:05, ¿verdad? O le decimos, hey, compañero, márcame la tarjeta. Eso es defraudar. Y cuando el jefe es el gobierno, peor, hermanos. Porque en el gobierno no hay control, ¿verdad? En el gobierno todo el mundo hace lo que quiere. Pero si somos cristianos, no podemos ser como los demás. No podemos defraudar. Quien sea que sea nuestro jefe, ya sea que trabajemos en el sector privado o en el sector público, tenemos que ser leales. Y la última dice que debemos mostrar buena fe, buena fe. Esto significa que todo lo que hacemos debemos hacerlo conforme a la fe en el Señor Jesucristo. En Colosenses y en Efesios dice que el empleado debe trabajar para su jefe como si estuviera trabajando para el Señor. Como que si el jefe es el Señor. Porque el jefe, el que dará la recompensa, no es el jefe, sino el Señor. Hermano, usted es un empleado. Déjeme decirle que la recompensa no es su salario. La recompensa es exaltar al Señor Jesucristo, su verdadero jefe, su amo y Señor. Esa es su recompensa. Por eso usted debe ser un buen trabajador. Así que, qué impresionante, hermanos, el código de conducta de los cristianos. Dice al final del versículo 10, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, para que exalten al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cuál es la base de todo esto? ¿Podemos cumplir con todo esto? Sí podemos cumplir con todo esto. ¿Por qué? Porque la base es sólida. ¿Cuál es la base de todo esto? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, vivamos en este siglo, en esta época, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, especial, celoso de toda buena obra. Esa es la base.
Esa es la base. Así que este código de conducta es para nosotros, para cada uno de nosotros. Hermanos, en Cristo no podemos ser 0 en conducta, tenemos que ser 100% en conducta. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a orar y espero yo que descansen en esta noche. Me pasé solo 4 minutos. Solo 4 minutos. Son las 9, hermanos. Así que, por favor, no se enojen mucho conmigo. Son 4 minutos. Oremos. Padre celestial, amado Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Padre, sabemos que esto que acabamos de estudiar, hermanos, nos parece difícil. Parece, Señor, un estándar demasiado alto. Y puede ser, hermanos, puede ser. Porque, Señor, sabemos que todo esto que acabamos de leer es un reflejo de la perfección de Cristo. Todo esto que acabamos de estudiar, hermanos, es la conducta perfecta del Señor Jesucristo aplicada a nuestras vidas en este mundo. Así que, Señor, aunque sea difícil, capacítanos, fortalécenos, Señor, para vivir de una forma que te agrade. Ya sea que seamos un hombre adulto, una hermana mayor, un hermano joven, una hermana joven, un empleado, cualquiera que sea nuestra posición, quien sea que nosotros seamos, Señor, capacítanos. ¿Para qué? Para que podamos adornar la sana doctrina. La doctrina que es congruente con lo que tú hiciste en esa cruz. La doctrina que refleja la gracia de Dios que se manifestó para salvarnos. Padre, en esta noche que podamos descansar, venir listos el día de mañana para seguir aprendiendo y para seguirnos gozando el uno con el otro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me pasé 7 minutos ahora. Gracias. Uno, dos. Bien, damos gracias a nuestro Señor por la enseñanza a través del pastor Julio Pacheco. Mañana a las 8:30 comenzamos con un devocional antes de las 9 de la mañana, que comienza ya el servicio y la primera conferencia del día de mañana. Van a quedarse personas a dormir aquí en los